Buenas tardes con todos, bienvenidos. La policía detuvo a uno de los posibles asesinos del futbolista Mario Pineda, hecho que ha causado conmoción y luto en el fútbol ecuatoriano. Hola Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Más adelante les vamos a contar una denuncia grave. Un juez revela presiones por parte de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura para favorecer a una banda criminal. Aquí empezamos. Un presunto implicado en el asesinato del jugador de Barcelona, Mario Pineda, fue detenido horas después del crimen. Paula Cunha está en el Centro Forense de Guayaquil, donde fue trasladado el cuerpo del futbolista. Hola Paula, cuéntanos. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Son las 1:03 de la tarde y nosotros justamente estamos aquí en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en la ciudad de Guayaquil, donde aún permanece el cuerpo de Mario Pineda, jugador de Barcelona Sporting Club, asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre en el norte de la ciudad de Guayaquil, cuando estaba en compañía de una mujer, quien sería su actual pareja, Giselle Fernández, también asesinada la tarde de ayer, y su madre, que quedó herida tras el ataque armado. En horas de la mañana, hasta este punto, se acercaron familiares del jugador Mario Pineda, entre ellos su hermano, también acompañado del abogado. Ellos se dieron cita hasta este punto y ellos permanecen en el interior tratando de resolver los últimos detalles para poder sacar el cuerpo de su ser querido. Además, también se pudieron evidenciar imágenes que hasta este lugar llegaron también familiares y conocidos de la mujer que acompañaba a Mario Pineda, Giselle Fernández, esta comerciante de la bahía de Guayaquil de 39 años, quien también fue asesinada la tarde de este miércoles 17 de diciembre por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra el jugador y la persona que lo acompañaba. Ya existe una persona que ha sido detenida, presunto implicado en este caso. Les tenemos todos los detalles en el siguiente reportaje. 3:51 de la tarde marca el reloj de la cámara de videovigilancia. En escena aparece la madre de Mario Pineda y su pareja Giselle Fernández. Un trabajador del local de cárnicos llega al lugar. Detrás de él, un hombre con actitud sospechosa que cubre su rostro con el casco de motociclista. Voltea a ambos lados esperando a su compañero de crimen, un hombre de gorra. El jugador se percata de su presencia, como si se tratara de otros clientes, y continúa en su compra. Los criminales apuntan con las armas de fuego en primera instancia al jugador y levanta sus manos pensando que se trataba de un asalto. Acto seguido y perfectamente coordinados, descargan la ráfaga de tiros contra Pineda y Fernández. Se aseguran de que la mujer esté muerta, vuelven a dispararle y luego salen a precipitada carrera ambos en la misma dirección. El hecho violento ocurrió en el norte de Guayaquil, mientras Pineda, su madre y su pareja realizaban compras en una carnicería. El jugador de 33 años falleció, al igual que la mujer de nacionalidad peruana de 39 años, quien era comerciante y dueña de un local en la bahía de Guayaquil. La madre de Pineda resultó herida. Tras este doble asesinato, la Policía Nacional empezó con las investigaciones para dar con el paradero de los gatilleros. Es así que tras varios allanamientos y seguimiento de las cámaras de Segurep, la noche del miércoles en el sector de Las Orquídeas, se localizó la motocicleta en la que se transportaban los criminales. Segurep dio a conocer que, además, se logró la aprehensión de un presunto implicado en la muerte de la mujer y la identificación del verdugo del jugador de Barcelona Sporting Club. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado respecto a las motivaciones del doble asesinato. Afirman que continúan trabajando en el caso. La noche del miércoles, ciudadanos con camisetas del club donde militaba Pineda se acercaron hasta la escena del crimen lamentando su fallecimiento. Algunos dejaron velas en el local comercial para rendir homenaje. La muerte de Pineda se suma a los más de 1.600 asesinatos que registra la Zona 8 en lo que va de 2025. Un hecho que ha causado conmoción en el fútbol ecuatoriano y en todo un país marcado por la violencia. Paula Cunha, Teleamazonas. Ahí lo escuchaban en el reportaje, los hechos que se han suscitado durante las últimas horas respecto y en torno al caso del asesinato del jugador de Barcelona Sporting Club, Mario Pineda, y la persona que era su acompañante, en este caso su pareja sentimental, Giselle Fernández. Ahora, es de comentarles que hasta este punto también se han acercado aficionados al club a tratar de averiguar más información respecto a si es que se iba o no a rendir un homenaje al jugador, como se lo había estado mencionando desde
desde que se supo de su asesinato. La familia del jugador pidió que se tuviera privacidad respecto a este tema, entonces queda totalmente descartado el homenaje que se tenía planificado realizar en el Estadio Monumental al jugador. También se dio a conocer acerca de la velación, se la va a realizar aparentemente a las 3 de la tarde en el Parque de la Paz de La Aurora. Esta es la información actualizada. Gabriela, continuamos contigo. Buen día. Gracias, Paula. Paz en la tumba de Mario Pineda. El infante de Marina Alberto Magno, alias Albertito, fue detenido en el operativo Tormenta, que desarticuló una red de narcotráfico internacional. A la par, el bloque de seguridad decomisó droga, medicinas y detuvo al menos 20 personas en varias zonas del país. Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido eran los países que recibían droga de Ecuador a través de la red de narcotráfico internacional que lideraban 5 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo. En el operativo Tormenta ejecutado en Guayas y Azuay, la policía detuvo a Alberto Magno, alias Albertito, infante de Marina activo, cabecilla operativo de la organización vinculada a los choneros. Porque era todo el círculo logístico para la contaminación, esto es transportistas, personas que trabajan en 2 puertos, uno aquí en la ciudad de Guayaquil, otro en una zona costera, donde tenían el círculo completo para la contaminación. 9 meses de investigación y 4 operativos permitieron detener a más de 30 personas, decomisar la droga que bajo la modalidad de gancho ciego, vigas y riff-off era camuflada en los contenedores. En la línea de investigación, alias Albertito, junto a José Israel B., Luis Aurelio R., Ricardo Eduardo G. y Carlos Julio N., también miembros activos de las Fuerzas Armadas. Estos últimos fueron detenidos el pasado 8 de septiembre en el operativo Centinela 28. Son personas que se han dedicado a reclutar miembros de diferentes puertos del Ecuador justamente para que participen en la contaminación de los contenedores. De manera simultánea en varias zonas del sur de Guayaquil y Durán, el bloque de seguridad detuvo a más de 20 personas vinculadas a secuestros, robos, extorsión y sicariatos. Asimismo, se decomisó 328 bloques de droga identificados con un sticker de Papá Noel. El alcaloide estaba en un vehículo tipo SUV. 216 cajas de mercadería, que el día de ayer esta mercadería fue asaltada en el sector de la vía perimetral y 3 personas localizadas con reporte de desaparecidos. Este operativo se suma al realizado en Machala el miércoles 17 de diciembre, donde se decomisó más de 5.6 millones de dólares en cheques y efectivo, encontrados en una camioneta que era conducida por 2 ciudadanos chinos. Ellos fueron detenidos por presunto enriquecimiento no justificado. Erika Vera, Teleamazonas. La logística estadounidense que arribó a Manta, provincia de Manabí, se da por los acuerdos y memorandos firmados con ese país en el 2023. Los entendimientos están relacionados con asistencia de interceptación aérea y operaciones contra actividades marítimas ilícitas. Que el envío de suministros bélicos y personal de la Fuerza Aérea Estadounidense a Manta, provincia de Manabí, es parte de la estrategia definida que tiene Estados Unidos en materia de seguridad, mientras que Ecuador lo que desea es adquirir un mejoramiento de las capacidades estratégicas nacionales, además de un fortalecimiento de su capacidad operativa. Mejoramiento de inteligencia y combate al narcotráfico. Y somos parte de una estrategia regional. Perfectamente. ¿Y por qué una estrategia regional? Porque la seguridad cooperativa en la que nosotros estamos es el propósito de integrar a 2 o más países para afrontar una amenaza común. Como lo es el narcotráfico que afecta a toda la región, y es que la droga sale desde América del Sur hacia Centroamérica y Norteamérica, por la ya conocida Ruta del Pacífico. El exministro de Defensa Osvaldo Jarrín confirma que la logística estadounidense que ha arribado al país se da por los 3 acuerdos con Estados Unidos firmados en 2023 y que están relacionados con asistencia de interceptación aérea y con operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Pero además de los 3 acuerdos que se han firmado, hay que tomar en cuenta que también hay 2 memorandos de entendimiento del Comando Conjunto, firmados con el jefe del Comando Sur. Los acuerdos mencionados conceden privilegios, exenciones e inmunidad al personal estadounidense. Entonces no hacía falta una pregunta sobre el tema del regreso de las bases extranjeras. Esa parte,
porque si bien complementaría, al tener una base tiene mayores condiciones de infraestructura, pero eso no fue aprobado, se respeta, pero la estrategia sigue. Actualmente, más del 70% de la droga sale por el Pacífico, mientras que el 18% por el Caribe. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. 9 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron condenados por sabotaje en el caso Radar de Montecristi. Información de Fiscalía revela que en el atentado se utilizaron explosivos de alto poder y de uso militar explosivo. La destrucción del radar de Montecristi ya tiene sentencia. Esto luego de 4 años del hecho. 9 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron sentenciados a 9 años y 3 meses de cárcel. Los procesados fueron declarados culpables del delito de sabotaje en grado de participación por omisión, al considerar que incumplieron su deber de protección de la infraestructura estratégica para detectar narcoavionetas. Los sentenciados son Edison G., Alex C., Jesús Z., Ítalo S., Cristian C., Clever Che, Cristian A., Fernando M. y Brian Che, quienes el día de los hechos, el 7 de noviembre de 2021, estaban a cargo del patrullaje y custodia del equipo de vigilancia, que fue destruido tras una explosión. En la sentencia escrita se detallarán los montos correspondientes a las multas y reparación integral que deberán cubrir cada uno de los sentenciados. La Fiscalía detalló que en el atentado se utilizaron explosivos de alto poder y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía también presentó un informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la FAE, que determinó que la destrucción del sistema de vigilancia no pudo ser consecuencia de una falla mecánica o eléctrica. Un año después del atentado, en 2022, el aquel entonces presidente Guillermo Lasso ofreció restituir el radar de Montecristi para poder combatir el narcotráfico, hecho que no sucedió. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos con más noticias y pese a haber incumplido plazos y haber entregado equipos incompatibles con la red eléctrica, Austral Technical Management exige a SELEC 11 meses más para terminar la central Esmeraldas 3. Además, solicita una millonaria indemnización. La uruguaya Austral Technical Management ATM presentó un segundo arbitraje ante la Cámara de Comercio de Quito solicitándole a SELEC un plazo adicional de 11 meses para terminar con el hasta ahora fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3. Este debía entrar a operar en enero, pero casi cerrando el año aquello aún no sucede. Pero no es todo. Por las multas que SELEC le ha colocado a propósito de los plazos que se han incumplido y al considerarlas injustas, ATM pide que SELEC la indemnice con $25 millones. El arbitraje fue presentado el 21 de octubre pasado y se suma a uno anterior, presentado también por ATM, donde consiguió que el contrato no se termine de forma unilateral. Está previsto que el próximo 18 de diciembre se realice una audiencia para resolver el fondo de la querella. A la contratista, que ha pedido indemnización y una prórroga para concluir el proyecto, ya se le ha pagado $71,4 millones, el 80% de lo acordado por una central que aún no opera. En medio, adendas que permitieron que la compañía uruguaya, creada en abril de 2024, 4 meses antes de firmar el contrato con SELEC, reciba pagos por los que la entrada en funcionamiento de la central no era requisito. Carlos Acoto, Teleamazonas. Fabián Calero, ex gerente de SELEC, que llegó al viceministerio de Energía, es mencionado en la demanda colocada por SELEC en contra de Progen en Estados Unidos. En Ecuador hay una indagación previa, abierta hace 5 meses por el caso Apagón, sin resultados. Hubo sanciones por retrasos e incumplimientos, pero también silencio y respuestas evasivas. Lo de Progen está resuelto. Un año y algo más después de haber contratado a Progen, en el caso se escribe un nuevo capítulo tras la demanda presentada por SELEC en Estados Unidos. Ahí nuevamente se apunta a Fabián Calero. De hecho, es el único nombre del lado del gobierno ecuatoriano que es mencionado en la trama. Y es que Progen subcontrató a Astrobrixa S.A., una firma ecuatoriana a la que le pagó $20 millones, que a decir de SELEC, es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Además, parece ser de propiedad o estar bajo el control de Carla Saúd Calero,
familiar de Fabián Calero, gerente general de SELEC al momento de la adjudicación de los contratos de Quevedo y el Salitral. Aunque no se muestran pruebas de esta presunta relación familiar, Calero, cuyo paradero es desconocido a la fecha, fue quien en junio de 2024 declaró la emergencia que permitió efectuar contratos de forma directa, delegando a los gerentes de las diferentes unidades de negocio. Y ahí, la puerta abierta para Progen, para Austral Technical Management. En octubre de 2024, Calero fue nombrado viceministro de Electricidad. Y aunque la decisión generaba críticas, la ya ministra de Energía, Inés Manzano, decía que era una buena opción. Parte de los gobiernos pasados es el nuevo viceministro que usted nombró. Fabián Calero, sí. Es muy bueno. Pero los meses posteriores trascendían entre incumplimientos tanto de ATM como de Progen y serias dudas sobre lo que se había contratado. La respuesta de Manzano, que todo se solucionaría, que las empresas cumplirían. Hemos mejorado el tema, por ejemplo, de las garantías, porque no se pedían las garantías por todo lo que se daba. Se ha mejorado el tema de los hitos y el pago de los anticipos. Y ante las preguntas, cada vez menos respuestas. Lo que es Esmeraldas, estamos recibiendo ya los últimos contenedores con las turbinas y estaríamos entrando en marzo, o sea que con eso estamos bien. No fue sino hasta julio de 2025 en que el escándalo de los contratos eléctricos no pudo contenerse más y Calero dejó sus funciones. En Fiscalía se abrió el caso Apagón, tras informes de la Contraloría que detectaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. Sea contrato con las multas, pero ellos van a cumplir. Por eso digo que está eso resuelto. Pero no se cumplió y pese a la demanda que se ha presentado en Estados Unidos, colectivos como la Comisión Nacional Anticorrupción se preguntan por los responsables locales de este caso. Sostienen que estos no pueden continuar en la estructura gubernamental. Carlos Acoto, Teleamazonas. Mucha atención, el exgerente de SELEC y ex viceministro de Electricidad, Fabián Calero, envió una carta a la actual gerencia de la entidad asegurando que no tiene relación alguna con Carla Saúd Calero, quien estaría relacionada con una empresa subcontratada por Progen en Ecuador. La relación familiar que Calero desmiente consta en la demanda que la corporación colocó en Estados Unidos en contra de Progen. El exfuncionario adelantó que lo evidenciará durante el proceso judicial en ese país. El juez anticorrupción Carlos Serrano renunció al cargo tras denunciar presiones de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura para fallar a favor de una peligrosa organización criminal. Un día después, la Judicatura anunció medidas mientras Fiscalía inició una investigación previa por tráfico de influencias. Que en este país cada vez son menos los jueces que se juegan por su patria es una de las frases con la que el abogado litigante Felipe Rodríguez denuncia en el portal Primicias un nuevo escándalo de corrupción que pone al Consejo de la Judicatura bajo la lupa. Rodríguez fue quien alzó la voz y se refiere a Carlos Serrano, uno de los magistrados élite del país que forma parte de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado. Todo empezó el pasado 3 de diciembre cuando le retiraron su equipo de seguridad como consecuencia de un fallo en un caso de lavado de activos que involucraba a una peligrosa organización criminal. Serrano fue presionado por un alto funcionario del Consejo de la Judicatura, quien le solicitó reunirse con personas extrañas fuera de su lugar de trabajo y al negarse le transmitieron un mensaje: prestar especial atención a la defensa del extranjero. Serrano se negó y grabó el momento exacto de la audiencia de juzgamiento en el que el procesado lo amenazó, ante lo cual pidió reforzar su seguridad. Sin embargo, se la quitaron. Fue entonces y luego de constantes insistencias que mediante este oficio, con fecha 17 de diciembre, anunció que no trabajará más como juez de garantías penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Luego de permanecer en silencio por más de 24 horas, la Judicatura finalmente se pronunció y mediante este comunicado indicó que emitió la noticia crímenes a la Fiscalía y que remitió un oficio para que se realice un análisis de riesgo de él y su familia. Yo estoy seguro que las altas autoridades saben quién es ese funcionario que fue a presionar. ¿Por qué no toman acciones? ¿Por qué no escuchamos en la madrugada de hoy ya allanamientos en contra de esta persona? ¿Se lo está encubriendo acaso? El expresidente de la Judicatura, Germánico Maya, coincide y cuestiona el silencio de los vocales de la entidad. Bien había advertido hace tiempo yo de estos hechos y que por eso es que la selección de los vocales tenía que ser hecha de tal manera que estén capacitados
para hacer un borra y va de nuevo. Fiscalía anunció que abrió una investigación por el delito de tráfico de influencias. Mientras tanto, el país espera que se devele el rostro del alto funcionario judicial salpicado en esta nueva denuncia que demuestra que los valientes están solos. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Bancadas de la Asamblea reclaman el incumplimiento de la agenda legislativa. Piden que al volver de la vacancia se priorice los proyectos de ley en salud y también en seguridad. Al inicio de este periodo, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, planteó una agenda legislativa basada en 5 ejes: seguridad, desarrollo social y económico, eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Sin embargo, los 6 proyectos de ley económicos urgentes que han tramitado les ha obligado a dejar de lado dichas prioridades. Y en cuanto a fiscalización, la deuda es más alta, dice Mariana Yumbay. No se ha podido fiscalizar absolutamente nada. El oficialismo y sus aliados no han posibilitado, han actuado protegiendo a los ministros. El año está por terminar y desde las bancadas reclaman el cumplimiento de los objetivos planteados. Como derechos laborales, el tema del IES o estas leyes urgentes, ninguna han contado con mi voto porque creo que tenemos esa libertad al menos para poder pensar, exigir y también de alguna manera proclamar algunas ideas. Hace unos días el presidente Olsen convocó a una reunión a los jefes de bancada y también líderes de las fuerzas políticas que hay en el Parlamento. Los resultados de ese encuentro no se han socializado. Lo único que se conoce que tras los resultados de la consulta se preparan enmiendas y proyectos apegados a la seguridad. Sabemos las necesidades que los ecuatorianos tienen hoy en día y por supuesto esto debe plasmarse en proyectos de ley adecuados. En este momento estamos trabajando leyes importantes como es la ley de cambio climático, la ley de páramos y la ley de olas rompientes en el litoral ecuatoriano. En este tiempo varias leyes fueron trabajadas pero del periodo anterior. Otras fueron archivadas pese a que su contenido era importante, dicen en la oposición. Esperemos que el próximo año realmente los legisladores del oficialismo y sus aliados tomen conciencia que vinieron acá para trabajar por todo el pueblo ecuatoriano. Esta asamblea se va de vacancia desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero. Al volver, se priorizará la agenda legislativa planteada, asegura el oficialismo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Principales indicadores macroeconómicos. Más de 10.000 millones de dólares al año es lo que aportan los migrantes venezolanos en América Latina, según la Organización Internacional para las Migraciones. El informe se publicó este 18 de diciembre a propósito del Día Internacional del Migrante. Eliezer Robero llegó a Ecuador desde Venezuela en el 2017 buscando un mejor futuro. Durante 3 años trabajó en diferentes peluquerías y fue en 2020 que decidió montar su negocio, aunque al principio fue bastante difícil. La verdad se me negó de muchas maneras. Toqué puertas en distintos bancos, toqué puertas para obtener alguna tarjeta de crédito para poder ayudarme y pues se negó. Y justo en el 2020 pues comencé a trabajar con mi socio y empezamos este emprendimiento en un lugar súper chiquito, con solo 2 puestos. Lo que inició con 2 personas, hoy tiene más de 10 trabajadores, entre los que también están ecuatorianos. Y según su propietario, cada año en impuestos pagan alrededor de $12.500. Nosotros dejamos de ser persona natural y tuvimos que pasar a empresa. Ecuador me ha abierto las puertas y se ha convertido en mi segunda casa. Él es parte de los venezolanos en América Latina y el Caribe que, según un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, aportan cada año con 10.600 millones de dólares a la economía en rubros como salud, educación, vivienda y alimentos. En términos económicos, significado mano de obra barata en muchos países, que trabaja en distintas versiones de entregas a domicilio o servicios de comida. Pero hay otra parte de venezolanos que llegan con inversiones. Solamente en Ecuador esa cifra alcanza los 876 millones de dólares, aunque sus ingresos dependen de su regularización. Por ejemplo, quienes están en regla obtienen aproximadamente $677 mensuales versus los 433 de quienes están en la informalidad, mientras que el aporte fiscal en Ecuador en 2025 alcanzó los 106.9 millones de dólares. El Ecuador no logra generar empleo formal desde hace una década. Dando población económicamente activa, me refiero, que son más o menos unos 8,5 millones de personas. Apenas el tercio tiene un trabajo con remuneración de acuerdo a la ley, con prestaciones, con seguridad social. De los 6,9 millones de venezolanos residentes en América Latina, el 70% tiene estatus regular y 67.333 están en Ecuador. Lucía Clavijo, Teleamazonas.
Gracias por acompañarnos, amigos. Bueno, se registra alta congestión vehicular en esta época previa a la Navidad. Los conductores pasan en el tráfico hasta 1 hora en las calles cerca de los centros comerciales. Nuestra compañera María Gracia Chacón nos amplía la información desde la avenida Naciones Unidas. María Gracia, adelante. Buenas tardes, así es, de la avenida Naciones Unidas en Quito se puede observar una alta congestión vehicular debido a las fiestas navideñas y las personas que van a comprar sus regalos. Nosotros hemos conversado con la ciudadanía, quienes nos comentan que se demoran al menos un 50% más en su movilización debido a esta situación. En el siguiente reportaje le contamos más, veamos. Llegan las fiestas y con ellas las calles se inundan de personas, ruidos y un tráfico intenso por la fiebre navideña. Decenas de personas esperan frente a los centros comerciales, aguardando su apertura para iniciar las compras de regalos desde temprano. Asimismo, conductores forman filas de autos para ingresar a los parqueaderos y los vehículos aguardan pacientemente para avanzar por las calles que rodean los centros comerciales, los cuales registran un tráfico intenso. Terrible, ha habido bastante tráfico. ¿Cuánto se demora más? Un 50% más del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el tráfico ahora en épocas de fin de año, Navidad? No sé, unos 20 minutos más de lo acostumbrado, 20, 30 minutos más. En los centros comerciales generalmente pues hay ese tipo de problema del tráfico. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito realiza acciones para disminuir la congestión vehicular. El objetivo es que los autos no se queden estancados. ¿Qué hacemos nosotros? Poner agentes en los semáforos. ¿Para qué? Para que los vehículos se queden cruzados y eso no me complique la movilidad en ciertas horas. Las horas en las que más carga vehicular hay en la ciudad es de 3 de la tarde a 9 de la noche, pues el tráfico no solo se debe a compras navideñas, sino también a cenas y compromisos por las fiestas. Mayor carga vehicular, la carga vehicular sería la República, que vamos por la 10 de agosto, bajamos por Naciones Unidas, Chiris, 6 de diciembre, al sur, La Maldonado, al norte tengo el Condado. El embotellamiento en esta zona se debe a que la ciudadanía intenta ingresar a los centros comerciales, ocasionando que quienes transitan por allí permanezcan un tiempo prolongado atrapados en las calles. 1 hora. 1 hora. Ayer tuve reportes de 40 a 45 minutos. Sí, se demora unos 20, 25 minutos más. Además, por las festividades, la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza operativos para evitar siniestros en las vías, sobre todo por estado de embriaguez. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda que para disminuir la congestión vehicular en la capital, usted puede hacer uso del transporte público, así como el metro de Quito, la ecovía o también el trole. Esa es la información que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes a estudios. Excelente recomendación, una buena tarde para ti, María Gracia. Y con ofertas y horarios extendidos, locales de la Bahía y centros comerciales de Guayaquil esperan la llegada de compradores a pocos días de la Navidad. Los dueños de negocios prevén que este fin de semana las ventas aumenten. Visitar la Bahía de Guayaquil es encontrar no solo la parada completa para Navidad y fin de año, sino también artículos tecnológicos y más accesorios para el hogar o regalar. Desde aquí, debido al aumento de la llegada de compradores, se han organizado para extender los horarios y garantizar la atención durante los últimos días de diciembre. ¿Tienen 1 o 2 horas? 1, 2 horas, 2 horas y media. Y si todos nos quedamos, todos nos quedamos. Ya cuando empiece a irse uno, nos empezamos a ir todos. Con una estrategia similar encontramos en las calles Malecón y Simón Bolívar, al centro comercial Plaza Malecón. Aquí los vendedores de teléfonos celulares también ven aumento en las ventas y esperan que este fin de semana la demanda de sus productos sea mayor. Tenemos aquí el respaldo de la Policía Nacional también y obviamente de los guardias, tenemos 3 guardias, un guardia en cada puerta y estamos abiertos a que ustedes puedan comprar en estas Navidades y en este fin de año. Esta misma expectativa también se mantiene en los centros comerciales, donde además de aumentar las ofertas, también se ha aumentado el personal para la atención
atención. Estamos esperando mucho más afluencia de gente el fin de semana. Está todo el personal dispuesto para atender a todos los clientes que nos visiten. Ha incrementado, si quieren, un 40%, pero hemos extendido el horario a 1 hora más. Tanto que en otros establecimientos comerciales, además de los horarios extendidos, también encontramos a ciudadanos que han anticipado su fin de semana. Justamente cuento con día libre, yo dije, ¿sabes qué? El día de hoy es hoy o nunca, entonces aprovecho ahorita por hacer absolutamente todo lo que tengo que hacer. ¿Han tomado un espacio en su agenda para venir? Claro, escapándose del trabajo, bueno, aquí. Así el comercio en la ciudad de Guayaquil comienza a multiplicarse y las expectativas recaen sobre este viernes, sábado y domingo. Astrid Singletary, Amazonas. Con paciencia, fe y dedicación, Marcia Catani, de 85 años, elabora desde hace décadas un pesebre gigante. El nacimiento ocupa toda la sala de su casa, que está ubicada al sur de Guayaquil, y tiene cientos de figuras y una gran iluminación. Lo que comenzó con unas pocas figuras hoy se ha convertido en un pesebre gigante que impresiona por su tamaño y nivel de detalle. Cada escena es iluminada cuidadosamente por Marcia Catani, una mujer de 85 años que durante décadas ha dedicado su tiempo y paciencia a construir este nacimiento y hoy ocupa toda la sala de su hogar, ubicado en Las Acacias, sur de Guayaquil. La historia de este pesebre comenzó a finales de la década del 50, con apenas 36 piezas. Yo estudié en el Colegio de Inmaculada en Quito y cuando salí, me gradué, yo decía, tengo que hacer un nacimiento. Y mi primera salida fue a comprar en el Globo el nacimiento, que venían 36 piezas. Entonces esas son las que están ahí tantos años. Con el paso de los años y tras recorrer distintas ciudades del Ecuador, fue creciendo hasta convertirse en una obra monumental compuesta por cientos de figuras, pueblos enteros y paisajes que recrean la historia del nacimiento de Jesús. Al radicarse definitivamente en Guayaquil en 1975, el pesebre llegó ocupando apenas una cuarta parte de lo que es hoy. Poco a poco y completamente sola, fue ampliándolo, incorporó escenas de Guayaquil como el malecón, además de elementos que representan las distintas regiones del país, muchas de ellas adquiridas en viajes o recibidas como regalos. El armado de este pesebre inicia cada noviembre y le toma un mes de trabajo continuo. El desmontaje le toma otro mes más, guardando cuidadosamente cada figura hasta el próximo año. Feliz, eso digo, pidiendo a Dios, no sé si próximo año podré hacer, pero bueno, ese es mi hobby. Aunque asegura que no ha calculado su valor económico, el verdadero tesoro de este pesebre es espiritual. Para Marcia, oriunda de Alausí, provincia de Chimborazo, esta obra representa un acto de fe y agradecimiento al niño Jesús. Le tengo una fe fantástica al niñito, porque me ha hecho milagros, pero palpables. El mayor deseo de Marcia es que esta obra continúe en manos de su familia, especialmente de su primera nieta, para que la tradición no se pierda. Eber Moreira, Teleamazonas. El espíritu navideño ilumina al mundo. Bogotá, Harbin y Jerusalén celebran con luces, música y figuras gigantes. Entre tradición y alegría, la Navidad une a los turistas más allá de las fronteras. El espíritu navideño se apodera de los países alrededor del mundo. Luces, colores, figuras gigantes y Papá Noel dan vida a esta época del año que une a familias y visitantes en distintos rincones del planeta. Bogotá no es la excepción. Al caer la noche, cuando el frío y la neblina envuelven a la ciudad, el Cerro de Montserrat se transforma en un sendero de luz, un recorrido iluminado que conecta simbólicamente a 11 países y convoca a familias y turistas a celebrar la Navidad, acompañados por la música de las novenas que resuenan en la cima de la capital colombiana. Me parece algo muy interesante porque habla sobre la diversidad cultural y sobre que sea donde tú seas, hay unión. Los países están peleando, tienes Estados Unidos aquí abajo, que realmente ahorita yo vivo en Estados Unidos y México, y me parece como intrigante saber por qué pusieron Estados Unidos, qué representa Estados Unidos. A miles de kilómetros de distancia, en la ciudad china de Harbin, un gigantesco muñeco de nieve se ha robado todas las miradas. Con 19 metros de altura y tras 11 días de trabajo, esta imponente figura es la principal atracción del Festival de Hielo. Para su construcción fueron necesarios 64 escultores y más de 100 trabajadores, quienes tallaron completamente a mano esta escultura. Y en Medio Oriente, la Navidad también se hace presente en la ciudad vieja de Jerusalén.
El palestino y ex capitán de baloncesto, Isa Anis, se vistió de Papá Noel para repartir regalos, saludar a niños, residentes y turistas, bajo custodia de la policía israelí, llevando un mensaje de alegría en medio de un entorno marcado por tensiones. Soy emigrante, llegué a Israel y me radiqué y trabajo acá y feliz, amo a Israel y me sorprende ver un Papá Noel dándonos alegría. Es música y gestos de esperanza. Las celebraciones navideñas iluminan a los países alrededor del mundo, recordando que, más allá de las fronteras, la Navidad sigue siendo un tiempo de unión y esperanza. Maily Rosas, Teleamazonas.